Buenas tardes y bienvenidos. Hemos respirado un poquito. Definitivamente el Parlamento griego ha decidido apoyar el plan que le requería la Unión Europea para ahorrar unos 78.000 millones de euros en 5 años, todo para recibir ahora en julio 12.000 millones. Al final la votación ha sido bastante ajustada, pero bueno, 158 a favor, 138 en contra, y bueno, los mercados pues lo han hecho lo que hacen los mercados, comprar con el rumor y vender con la noticia. Ya veremos en los próximos días o en las próximas sesiones qué es lo que ocurre con los mercados y desde luego qué es lo que ocurre con ese plan, si realmente pues nos lo acabamos de creer o no y en qué medida nos va a afectar a España, que es una cosa que nos interesa bastante en este momento. Bueno, vamos a hablar mucho de este asunto por las repercusiones que sin duda tiene no solo en la economía europea, sino también en la economía mundial. Estaba todo el mundo con la respiración contenida. Y vamos a hablar también, como no, del debate sobre el estado de la nación. Más bien parecía, según los socialistas, el debate sobre el estado de Zapatero. La verdad es que no tenía mucho interés para la gente, pues uno que se va y otro que vuelve, que quiere venir, pero que, en fin, pues todavía no se sabe muy bien cuándo puede ser. Así que entre unos y otros, pues la verdad es que el interés ha sido bastante... Bueno, sí, ha habido tensión, ha habido... En fin, algunos rifirrafes de estos que nos gustan mucho a los periodistas, pero que luego la chicha pues no es ninguna. Al final Zapatero se queda, al final Zapatero no hace las medidas, no toma las medidas, que era para lo que se quedaba, y en fin, un poco más de lo mismo, echar balones fuera, la culpa es de otro y un poco lo de siempre. Vamos a escuchar un poquito a todos, lo haremos por supuesto después de ofrecerles algunos datos que nos dejaba la semana. La pensión media vuelve a subir en junio, el gasto turístico internacional se ha incrementado un 8% hasta mayo y todo apunta a que se producirá un nuevo encarecimiento de la tarifa eléctrica. Desciende el precio del crudo, pero no se traslada, al menos de momento, a los combustibles. El gasto turístico ha aumentado un 8% en los 5 primeros meses del año. En total, el gasto de enero a mayo ha sido de casi 17.200 millones de euros, según los datos de la encuesta de gasto turístico. Por persona, ese gasto medio se ha situado en estos 5 primeros meses en 902 euros, lo que representa un incremento del 0,7. Por mercados, Reino Unido lidera el gasto. La subasta eléctrica ha cerrado con una subida del 2,7% y aunque Industria pretende la congelación de los peajes que recogen los costes regulados del sistema, sumados a esta subida en la subasta, se obligaría al Gobierno a incrementar en un 1,3% la tarifa o a rebajar los peajes. Esto podría significar una posible nueva subida del recibo de la luz. Y según Eurostat, el precio de la electricidad en España ya es más cara que la media de la Unión Europea y además aumenta a un ritmo mayor. El precio del barril de petróleo de la OPEP ha encadenado 3 descensos consecutivos. Desde que la Agencia Internacional de la Energía anunció que liberará en julio 60 millones de barriles de las reservas petrolíferas, el crudo se ha depreciado un 6%. Es un descenso que, sin embargo, no se ha trasladado de momento a los precios del combustible. La pensión media de jubilación alcanzó en junio los 914,95 euros mensuales, lo que supone un 3,5% más respecto al mismo mes de 2010. De hecho, las pensiones han liquidado un 13% del superávit de la Seguridad Social por la desviación de la inflación que se produjo en 2010. País Vasco, Asturias y Madrid registran las pensiones medias más elevadas. Bueno, pues por la mínima, pero parece que ha ganado la sensatez. El Parlamento griego, a pesar de las presiones, a pesar de las huelgas, ha aprobado el plan de austeridad que exigía la Unión Europea para aceptar su rescate. Finalmente, la oposición ha dado su apoyo a las medidas de ajuste, o al menos a algunos de la oposición, para desbloquear esa ayuda. Como protesta a este plan de ajuste, que pretende ahorrar 78.000 millones de euros, la población ha convocado una huelga general de 48 horas, ya llevan movilizándose días y días, y además movilizaciones por todo el país que han generado durísimos enfrentamientos con la policía.
También la banca francesa y la alemana han acordado contribuir a ese rescate. Esto ya en los días anteriores había limado un poquito la tensión. En concreto, las firmas de Francia sugieren financiar el 70% de la deuda helena a medida que venza y realizar la mitad de estas recompras a 30 años de plazo. Con estas noticias, en fin, se devolvía un poquito la confianza en los mercados, que desde luego han vivido largas jornadas de incertidumbre por si finalmente el Parlamento aprobaba o no ese plan y, por tanto, recibían la ayuda. Hoy las bolsas han vuelto al positivo, el IBEX se ha aferrado un poquito al verde, es verdad que más por la mañana que por la tarde. Ya les decía antes que normalmente en los mercados se compra con el rumor y se vende con la noticia, y eso es lo que ha sucedido hoy. La prima de riesgo de España, que llegó a superar esta semana los 300 puntos básicos, pues bueno, ha rebajado un poquito la presión y se sitúa en torno a los 260, que en todo caso es mucho, ya eso vamos a dejarlo claro. Lo que se pone de manifiesto es que hay una gran inestabilidad en los mercados. A lo largo del día hay una fluctuación que no es lo habitual, y en ese sentido pues creo que las fluctuaciones a lo que responden es a la preocupación sobre Grecia y sobre el resultado de la votación en los próximos días. Todo lo que sea una colaboración voluntaria, que es lo que se pedía en las conclusiones del Consejo Europeo y también del Consejo que tuvimos, todo lo que sea una participación voluntaria, pues siempre es una buena noticia. Como sabe, también nuestros bancos y nuestras instituciones financieras pues también se han prestado a colaborar. Decía la señora Salgado la presión sobre Grecia y sobre España, porque si fuera sobre Grecia, ¿por qué narices tiene que ponerse nuestra prima de riesgo en 300, que es máximo de no sé cuánto tiempo? No, es que España está en el punto de mira y después lo analizaremos con nuestros analistas y van a comprender que efectivamente la gran preocupación es España. Pero bueno, esto a Zapatero le da completamente igual. Ha protagonizado su último debate sobre el Estado de la Nación, y en el que ha hecho pues enfrentarse otra vez a Mariano Rajoy, echarle la culpa al PP, en fin, buscar golpes de efecto, incluso, en fin, anunciando nuevas medidas, ha dicho, medidas ya, bueno, pues como el techo de gasto, que hay que recordar que lo quitó cuando llegó, es decir, y como muy frías y muy sin concretar. Esas medidas, desde luego, que ha anunciado Zapatero no son las que el país necesita, no son las que dijo que iba a tomar para quedarse, porque se va, pero no se va. Y bueno, son medidas, una de las que ha anunciado, que después, bueno, pues ya veremos a ver cómo se afronta, tiene que ver con las ejecuciones hipotecarias. Tienen que ser compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias, con lo cual ya tenemos aquí el primer problema. Vamos a ver cómo se materializa, pero se trata de que solamente puedan embargar hasta una cantidad del sueldo de una persona. Si antes era 600, pues que este pase a 900. Ya veremos eso, si se articula y cuándo. Zapatero, además, ha previsto que el PIB crezca este año por encima del 1,5% en el cuarto trimestre del año, y ha dicho que en los últimos trimestres se ha consolidado el paso de la recesión a la recuperación. Hay que decir que es el único que lo ve. Para garantizar que se cumple el objetivo de déficit, se va a imponer un techo de gasto, como les decía, a las comunidades autónomas, techo de gasto que él mismo se encargó de eliminar cuando llegó al gobierno. Durante los últimos trimestres se ha consolidado en nuestra economía el paso de la recesión a la recuperación económica, aún leve. Hemos encadenado, en efecto, 5 trimestres consecutivos de crecimiento. Se trata de una recuperación gradual, lenta ciertamente, pero en ascenso. Prevemos que esta recuperación se acelere a partir de la segunda mitad de 2011 hasta situar el crecimiento interanual del cuarto trimestre unas décimas por encima del 1,5%. El esfuerzo por fomentar nuestro sector exterior económico se ha visto fortalecido por la consolidación de nuestra presencia en el G20. Sin la aportación negativa del sector inmobiliario, hoy la economía española estaría creciendo en torno al 2% interanual, un ritmo similar al promedio europeo, y estaríamos creando empleo de manera neta. Porque en el mundo en que vivimos solo merecen confianza las economías fiscalmente estables, y solo en ellas cabe concebir un crecimiento sostenible y la cohesión social, porque hay que repartir con la mayor equidad posible los costes de superación de la crisis y prevenir el riesgo de salir de ella agravando las diferencias sociales. El Gobierno viene abordando y abordará todas las reformas necesarias y desea llegar en ellas tan lejos como sea aconsejable para mejorar la competitividad, impulsar el crecimiento
y el empleo en nuestro país. Para garantizar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo, el Gobierno propondrá, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio, la aprobación de una regla de gasto a las comunidades autónomas, similar a la que se va a aprobar en el Estado y en las corporaciones locales. En las próximas semanas aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas por imposibilidad de atender sus compromisos a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias. Los datos están ahí. A pesar de los ajustes extraordinarios que hemos realizado, los recursos para protección social que ofrece el Estado de Bienestar son hoy un 60% mayores que cuando llegamos al Gobierno en 2004. Pues ya lo ven, más de lo mismo, vamos fenomenal, es el mundo feliz de Zapatero, vamos a ayudar a todo el mundo, no sé de dónde vamos a sacar el dinero ni cuánto nos va a costar ese apoyo, pero ya lo descubriremos. En el turno del Partido Popular, Mariano Rajoy volvió a pedir elecciones anticipadas para acabar con ¿qué? Con este calvario estéril, para recuperar la confianza. El reproche de Zapatero a Rajoy, que no ha tenido ni voz ni criterio en esta crisis, es este. España está en permanente debate sobre su propio estado y sobre las expresiones más graves de su malestar, el desempleo para quienes viven de su trabajo y la falta de liquidez para quienes quisieran crearlo, pero no pueden. Tampoco está en discusión si estamos mejor o peor que hace un año, porque manifiestamente estamos peor. El balance del propio Gobierno lo proclama abiertamente. Si hace un año el número de parados era de 4.600.000, ahora es de 4.900.000. La prima de riesgo de nuestra deuda, que está en 277, 80 más que hace un año. Para que se hagan una idea, señorías, esa diferencia le cuesta a la economía española frente al exterior 9.600 millones de euros al año. Nadie le acusa por crear la crisis. Se le acusa porque la negó contra toda evidencia. Se le acusa porque en su momento, equivocando el diagnóstico, nos inundó con paquetes de medidas contradictorias, muchas de ellas que no hicieron sino empeorar objetivamente la situación. Porque no quiso rectificar hasta que se le impuso desde fuera y aún así a medias. Se le acusa por haber despilfarrado la mejor herencia económica que haya tenido ningún gobierno de España jamás. Parece un contrasentido que hable de política social el gobierno de un país que se desangra por el paro y por la deuda. Si está demostrado que este Gobierno no hace sino empeorar las cosas, si no queda por delante tiempo útil ni siquiera para rectificar, ¿por qué el señor Rodríguez Zapatero prolonga esta calamidad? ¿Hasta cuándo se propone el señor Rodríguez Zapatero imponer a los españoles este calvario estéril y esta lenta agonía? Después de rechazar durante años las reformas, después de regalarnos toda clase de descalificaciones por reclamarlas, después de no ponerse manos a la obra hasta que se le obligó desde fuera, resulta que ahora, hoy, son inaplazables. Podían haber bastado con un minuto, si acaso, 2, 3, simplemente para repetir los epítetos que me he dedicado durante estos 7 años y para decir una cosa, que quiere elecciones, pero no ha dicho nada, absolutamente nada, de la crisis, de las reformas, de las políticas que usted tiene, de la alternativa, ni genérica ni concreta en esta ocasión. Su actitud como oposición ha sido negar permanentemente la colaboración, no asumir ninguna responsabilidad con el país y tratar de que las cosas fueran a peor. Yo le acuso de dar cifras sobre nuestra evolución de riqueza, de desarrollo, de PIB per cápita y de deuda pública que no se corresponden con la realidad. Es verdad que usted con las reformas tiene un problema muy serio. Las pide. Cuando vienen aquí, se pone en contra. Después de ponerse en contra y no haberlas votado, las vuelve a pedir. Y tiene usted un problema. ¿Sabe cuál es el problema que tiene con las reformas? Que no tiene criterio, ni plan ni programa para decir aquí qué reformas quiere. La inversión en vivienda creciendo... Silencio, por favor. Creciendo a ratios prácticamente del doble de la Unión Europea y el empleo creciendo prácticamente en paralelo. En el momento en que la inversión en vivienda se desploma es cuando tenemos el grave impacto en el desempleo. Y usted, señor Rajoy, sobre esto
ni sabe, ni quiere hablar, o a lo mejor es que no le interesa. Usted, señor Rajoy, es el perfecto perro del hortelano. Ni apoya ni propone nada. Bueno, pues vamos a hacerles un resumencito de lo que pensaron ayer otros partidos de la oposición cuando escucharon al señor Zapatero. Un discurso del presidente del Gobierno que en cuanto a propuestas son prácticamente nulas, las anuncia pero simplemente con palabras, hay más humo que contenido. La incapacidad para hacer un balance real, de la España que están viviendo el conjunto de los españoles, ha hecho el balance irreal de una España irreal que solo está en su cabeza. Excesivo optimismo, en primer lugar, en el diagnóstico, ¿no? Pero hemos detectado también un optimismo excesivo en lo que se refiere a la identificación de los efectos que están produciendo las medidas de reforma, las reformas que ha abordado el Ejecutivo durante el último año. Retorciendo los datos, ha quedado claro que Zapatero no se enmienda. De hecho, no le puedes pedir al escorpión que no te pique. Zapatero en su pedestal, R que R, y no se da cuenta, no quiere tomar en cuenta la crisis y la realidad que van por otra parte. Me ha resultado especialmente patético todo su discurso, pero particularmente patética la última parte en la que el presidente del Gobierno se despide pero no se va. Bueno, pues esta semana la Caixa nos sugiere cuidarnos en salud. Con Vidacaixa Salud Esencial, el seguro médico de la Caixa tendrá sanidad privada a un coste asequible. Vidacaixa Salud Esencial cubre las consultas y tratamientos proporcionados por un especialista sin tener que realizar cuestionarios previos de salud y a un precio reducido, desde 12 euros al mes por cada asegurado menor de 34 años. Y todo ello con más de 33.000 profesionales y 1.100 centros sin listas de espera y con libertad de horarios. Para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bueno, para el análisis hoy cuento con Juan Ramón Rayo. Muy buenas. Muy buenas. Y con Emilio J. ¿Qué pasa? Muy buenas noches, Carmen. Bien. Bueno, pues no se vayan porque volvemos en un minutito. Bueno, pues ya están presentados, así que directamente al tajo. Que hemos respirado un poquito. Grecia, bueno, pues al final el Parlamento ha aprobado, aunque sea por el margen que sea, al final ha quedado aprobado ese plan, recibirán sus 12.000 millones de euros. ¿Y luego qué? Porque con 12.000 millones de euros, ¿qué hacemos? Nada, la situación de Grecia es realmente dramática, y dramática en buena medida por el intervencionismo político que ha asolado el país. Intervencionismo que está en el origen de esta crisis, de la deuda griega, porque fueron ellos los que gastaron de más y los que acumularon una deuda prácticamente que está asfixiando el país, pero también intervencionismo ahora porque quieren hacer recaer sobre la población todo el coste del ajuste, que en parte obviamente tiene que recaer porque si no hay dinero de algún sitio hay que sacarlo. Pero es que Grecia sí tiene activos muy cuantiosos que si se privatizaran, todos estos planes de ajuste que son muy duros, y en breve si queréis comento 4 medidas así. Más que nada para que aprendamos lo que nos puede pasar si efectivamente, no sí. Pues Grecia debe aproximadamente 350.000 millones y tiene activos valorados en 300.000 millones. Es decir, prácticamente cuando se va a vender un activo, pues obviamente si es un piso, por ejemplo, pues lo tienes que bajar de precio, etcétera, pero aún así hay una enorme cantidad de activos en viviendas, acciones, suelo, empresas públicas, ferrocarriles, etcétera, que se podrían privatizar, que si se privatizaran mejorarían en gestión, en eficiencia, en precios, en calidad, etcétera, y que además no haría falta que bajaran el gasto y que subieran los impuestos. Entonces, ¿de dónde van a sacar los 78.000 millones? 50.000 son de privatizaciones, pero que eso no da para mucho, y 28.000 son 14 de subidas de impuestos y 14 de reducciones del gasto. Pero para que nos hagamos una idea de por qué esto no sirve o no soluciona el problema real de fondo, Grecia anualmente en intereses paga unos 12.000 millones de euros. Esto se está diciendo de reducir el déficit en 28.000 millones en 5 años. Es decir, estamos hablando de unos 6.000 millones al año. La mitad
del pago de intereses anual es lo que se ha ahorrado con este plan de ajuste, más una cierta reducción de deuda, pero que no es sustancial, es de 350 a 280. Bueno, ahora entramos en los detalles. Un primer apunte de Emilio. Hombre, yo lo primero que tengo que decir es que los griegos deberían de ser conscientes que para permanecer en un sistema como en la zona euro, la Unión Monetaria Europea, que no te permite devaluar, una cosa que nos enseña la teoría de las tasas monetarias óptimas es que tienes que tener tus cuentas equilibradas, porque cuando vienen mal dadas, si las tienes desequilibradas, tú vas a sufrir más que los demás, que es lo que les ha pasado a los griegos. Bueno, y lo segundo, nosotros las teníamos equilibradas y mira cómo estamos. Sí, pero o sea, nosotros, que no te garantiza no, tampoco. pero es que nuestro problema es de naturaleza diferente. Nuestro problema lo ha creado el señor Zapatero y nuestra crisis, como demostró Alberto Recarte, empezó antes que la crisis financiera internacional y el euro. Son circunstancias diferentes. Pero es que la segunda cuestión es que lo que no pueden hacer los griegos es, primero, mantener los niveles de fraude fiscal que mantienen, ¿no? Allí solamente hay 100 contribuyentes que declaran rentas superiores a 60.000 euros anuales, lo cual no se lo cree nadie, ¿no? Sabiendo que también hay ricos y gente por el estilo. Lo que tampoco pueden hacer es cargar al Estado con gastos como, por ejemplo, un sistema de pensiones que en el momento del retiro a los 60 años te da el 115% de tu sueldo, ¿no? Cuando en España la pensión más generosa viene a ser entre el 70 y el 80% del último sueldo percibido, ¿no? Entonces los griegos están viviendo por encima de sus posibilidades y si ellos quieren mantener ese sistema, lo que tendrán que hacer será financiar la base de impuestos. Lo que pasa es que los griegos lo que quieren es todo lo que son las prestaciones de un Estado amplio, pero no los costes de un Estado amplio. Entonces, pues les lleva a las circunstancias que se han llevado, que son imposibles. Vamos a concretar por parte las medidas más duras que nos ibas a comentar y más que nada para que estemos alertas de lo que nos puede pasar si vamos por este camino. Sí, bueno, pues por ejemplo, lo más criticable serían todas las subidas de impuestos, las reducciones de gasto, yo particularmente las veo todas en buena línea, porque como comentaba Emilio, pues muchos de ellos son absurdos, ¿no? Y las subidas de impuestos, en parte, una cosa sería combatir el fraude fiscal, es decir, que pague quien no tiene que pagar, pero bueno, por ejemplo, se sube el IVA del 19 al 23%, en los restaurantes concretamente se sube del 13 al 23%, es decir, lo que aquí sería el 7%, pues el 23%. Luego también se baja el mínimo vital exento de la renta de 12.000 a 8.000 euros, por tanto todo el mundo que gane más de 8.000 euros, que no es que sea mucho, ya empieza a pagar impuestos. Se reintroducen impuestos, bueno, introducen un impuesto de solidaridad para las familias. El de los autónomos también, ¿no? 300 euros. Efectivamente, sí, entre el 1 y el 5% de la renta. Reintroducen impuestos sobre patrimonios, grandes fortunas, etcétera. Bueno, pues es decir, con esto pretenden recaudar aproximadamente 14.000 millones en 5 años, que no es mucho porque ya digo que el gasto anual en intereses son 12.000 millones. Y luego pretenden reducir gastos en otros 14.000, pues recortando gasto en sanidad, educación, en pensiones. Por ejemplo, ahora para jubilarte a los 65 años tendrás que haber trabajado 40 años, que es algo bastante más lógico porque la sostenibilidad del sistema de pensiones es la que es. Si tuviésemos un sistema de capitalización sería otro tema muy distinto, pero tenemos un sistema de reparto que tiende a quebrar, tiende a producir pensiones bajas y por tanto obviamente no se puede permitir pensiones proporcionalmente mucho más altas que las de los alemanes, que son los que los están financiando la fiesta, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuánto tiempo nos da esto de tranquilidad, de margen? No sé si de tranquilidad, pero de margen de actuación tanto para Europa con Grecia como para Europa con el resto. Para Europa con Grecia, pues probablemente se ha ganado pues un plazo de unos 6 meses, ¿no? Porque ahora habrá que ver si realmente las medidas que ha aprobado el Parlamento se van a articular o no, ¿no? La cuestión es España. La cuestión es España porque la ministra Salgado pues echa la culpa, como la hemos escuchado antes, de los males del aumento de la prima de riesgo a la inestabilidad de los mercados financieros, como decía ayer también Zapatero, pero eso no es verdad. Es decir, lo que están temiendo los mercados financieros es que a partir de septiembre, una vez que los nuevos alcaldes y los nuevos presidentes de comunidades autónomas realmente van a poder conocer o habrán podido conocer y estudiar la situación financiera que se han encontrado en sus respectivas administraciones, lo primero que están temiendo es que el agujero fiscal español sea muy superior al que realmente está admitido oficialmente, ¿no? Y entonces se están preparando para ello. La segunda,
No ven reformas de ningún tipo y están percibiendo que frente al optimismo que derrochó ayer el señor José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de todo va bien porque se volvió a poner las gafas de color de rosa, ¿no? La realidad de los datos macroeconómicos del segundo trimestre lo que nos están hablando es de desaceleración de la economía, ¿no? Desaceleración que viene en parte por subida de los tipos de interés, en parte por encarecimiento del petróleo, en parte por muchísimas circunstancias porque en este país no se ha hecho ninguna reforma y con eso pues se está hundiendo nuevamente la recaudación fiscal y se está desviando la evolución del déficit del objetivo previsto. Entonces los mercados se van a poner nerviosos porque ven que el gobierno sigue sin hacer nada, que Zapatero no se mueve de la silla ni con agua caliente, no hay manera de despegarle de ahí y que ante eso pues lo que se temen es la incapacidad de pago de España. Y en tercer lugar, porque en septiembre se ha acabado la alegría con la que está refinanciando el sistema financiero español las deudas del sector inmobiliario, todo eso va a pasar nuevamente a los balances en serio de las cajas de ahorros de los bancos, vamos a empezar otra vez con los problemas con el sector financiero y, mientras tanto, y en contra de lo que decía ayer el señor José Luis Rodríguez Zapatero, lo cierto es que la reforma del sector financiero sigue sin culminarse, ¿no? O sea, la Caixa ha sacado a CaixaBank, bueno, las grandes, sí, Bankia está a punto de salir a bolsa pues, y el resto está todo hecho unos zorros. Bueno, pues con esta transición que nos ha dejado Emilio pasamos al siguiente tema porque lo enlazamos un poco con qué es lo que nos pasa a nosotros. Desde luego, si ayer nos hubiéramos fiado del análisis que de la situación de este país hizo el señor Zapatero, desde luego es como si estuviéramos en planetas, no ya en países distintos, sino en planetas distintos. Nada que ver con la realidad. Aparte de la planicie de la primera intervención, que da igual, o sea, era un aburrimiento, bueno, se dormían allí, se dormían todos, lo han visto ustedes hoy en los periódicos, si no lo vieron ayer en la tele, allí el que no estaba durmiendo estaba mirando para otro lado, del aburrimiento que era, pero en fin, luego ya en el rifirrafe, bueno, pues ya sacaba los datos que no venían a cuento, en fin, eso, el país de las maravillas, esto va a mejorar, aquí no pasa nada, no sé, de verdad... es que esto ya no da más de sí, ¿no? O sea, porque es que ya, en vez de pedir perdón ya, dice, ya me voy. Bueno, pues voy a pedir perdón por lo mal gestor que soy, por la que dejo aquí montada, pero no, encima seguía y seguía y seguía. Zapatero ha abocado a España a la quiebra, a la suspensión de pagos, es decir... Se encontró un país, bueno, se encontró en su segunda legislatura, se encontró un país con una burbuja inmobiliaria que es probable que no hubiese podido parar porque en gran medida venía del Banco Central Europeo, pero desde luego una vez te encuentras ya con todo este desaguisado, España tenía, haciendo las reformas pertinentes, pulso suficiente como para superar las dificultades y ha sido él el que, tomando todas las medidas incorrectas que podían tomarse, pero todas, ha abocado al país a la quiebra. Entonces, claro, llegamos al final de su mandato, porque él ya ha anunciado que se va, es decir, no es suficientemente digno para ser candidato socialista, pero por lo visto sí para ser presidente del gobierno, y llega ahora y tiene que hacer balance. Entonces, no puede decir la verdad porque el balance sería desastroso y que él mismo lo reconozca, pues pasaría a la historia como lo que ha sido, pues el gran destructor de la economía española, y tampoco puede hacer ninguna promesa de reforma seria y necesaria en este país porque, primero, ni quiere, porque ideológicamente es contrario no quiere el que tiene al lado. A liberalizaciones, y segundo, tampoco puede, no tiene tiempo ya. Es decir, estamos en unos meses absolutamente de descuento, que ya no es creíble que este señor siga mandando ni que vaya a hacer nada, ni tiene tiempo, insisto, para que se implementara esa reforma. Por tanto, lo que tendría que hacerse, si no quiere ni puede tomar medidas para sacar a España de este momento crítico en la que en gran parte él la ha metido, es irse. Y esto es lo único que no anunció y lo único que habría valido la pena del debate del Estado de la Nación de ayer. Bueno, yo creo que otra razón por la que no va a hacer nada es porque ahora ya el que tiene que decidir qué hay que hacer y cuándo y cómo y si le beneficia o no es el que tiene al lado, el señor Rubalcaba, ¿no? Es que de hecho Zapatero no solamente está maniatado por la falta de tiempo, sino fundamentalmente está maniatado por su propio partido, ¿no? A partir de ahora, quien le mantiene de momento en el poder, tanto dentro del gobierno como dentro del propio Partido Socialista, como todavía secretario general del partido, es Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Y es Alfredo Pérez Rubalcaba con el que tiene que pactar y es Alfredo Pérez Rubalcaba el que va marcando las estrategias y, como es lógico, con las medidas que se tienen que tomar en este país Honduras, Rubalcaba no quiere concurrir a unas elecciones, nada más tomar ese tipo de medidas que son muy necesarias, ¿no? Entonces, yo lo que creo que va a pasar, y es de lo que se está comentando últimamente ya,
es que el Gobierno va a irse de vacaciones y a finales de agosto nos vamos a encontrar con que nos va a convocar elecciones para noviembre, que serán pues justo una semana después de que se publique la encuesta de población activa del tercer trimestre, que va a recoger esta ligera subida del empleo relacionada con los contratos relacionados con la temporada veraniega, para tratar de vendernos lo bien que lo hacen, porque a partir de ahí el escenario que se presenta para la evolución del empleo, la evolución del paro y de la economía general, pues es otra vez dantesco, ¿no? Entonces probablemente ese va a ser el escenario, porque esto ya no aguanta más, y desde luego mucho menos va a aguantar que en la negociación presupuestaria volvamos nuevamente a los chantajes con los partidos nacionalistas, porque eso al primero que socava es al partido que está todavía en el Gobierno. Sí, si no ya casi es mejor que no haga nada, porque cada cosa que hace nos cuesta un riñón y un trozo del Estado. Bueno, vamos con la otra parte del debate. Bueno, hay muchos partidos y les hemos oído algunos, pero no podemos tampoco comentar sobre todos y en fin, el que tiene posibilidades de que produzca un cambio en el Gobierno, el que tiene posibilidades de gobernar, es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, yo vengo oyendo en las últimas horas pues que si no aprovechó para presentar su proyecto de gobierno. Bueno, a mí no me gustaría confundir lo que es un debate sobre el Estado de la Nación con que la oposición tenga que ahí presentar su plan de gobierno. Eso se hace en una moción de confianza o en una moción de censura o en unas elecciones generales, pero vamos, hasta ahí yo creo que todos llegamos. No es que todo el mundo esté de acuerdo, pero que yo creo que en esta mesa está claro que, bueno, además, a mí lo que me parece interesante ahora mismo el Partido Popular es lo que va a hacer en los sitios donde gobierna, porque cuando presente Mariano Rajoy su programa electoral, pues ya veremos cuál es. Pero lo interesante es, no me cuente usted qué va a hacer, sino tiene posibilidades de gobernar y está gobernando en muchos sitios, qué está haciendo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido va por buen camino, si es eso lo que... Y de hecho los ciudadanos le han dado la confianza. Hay de todo, es decir, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el camino es desastroso. Luego las líneas que se están marcando en otras, por ejemplo Castilla-La Mancha o desde luego el caso de Madrid, pues van desde luego mucho mejor orientadas de lo que podamos soñar que llegue a hacer el Partido Socialista en alguna de las comunidades autónomas en las que ha gobernado o en las que podría volver a gobernar en el futuro. Aún así yo creo que es insuficiente, porque la situación de España, tal como la ha dejado Zapatero, es bastante más grave como para que eliminando 4 direcciones generales se reconduzca la situación, o no haciendo reformas de entrar con el machete, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. Es decir, yo entiendo que Rajoy no quiera revelar su agenda oculta, porque entonces le restaría votos. Ahí está el caso célebre de Cameron, pero falta ver si tiene agenda oculta. Es decir, falta ver si luego, cuando llegue la hora de la verdad, aplicará de verdad las reformas duras que este país necesita, entre otras cosas, ya digo, por la desastrosa gestión que ha tenido el gobierno socialista. Vale, bueno, pues en esta línea de meterse con Mariano Rajoy, porque, bueno, pues eso, todos contra Rajoy, está esto que van a escuchar del señor Blanco, que se pasó medio debate como una marmota, pero bueno, él se mete con Rajoy, que dice que es gratis. Hemos asistido de nuevo a un discurso vacío de contenido, vacío de propuestas, al más puro estilo Rajoy. Criticar, pero no ofertar nada al país, que es la forma de ganar confianza. Por lo tanto, ha desaprovechado una oportunidad y yo estoy seguro que los ciudadanos han tomado buena nota de esto. Pero, ¿Rajoy está en el gobierno o está en la oposición? Porque, o sea, tiene que generar confianza, decir lo que va a hacer y hacerlo. O sea, la verdad es que la caradura de Blanco y de este gobierno en general es impresionante, ¿no? Porque, entre otras cosas, si el Partido Popular hoy no está colaborando con el Partido Socialista es porque desde el primer momento el Partido Socialista quiso arrinconar al Partido Popular y dejarle fuera y no ofrecer el menor margen de colaboración entre las dos principales formaciones políticas. Y tomar medidas alocadas, porque si usted quiere tomar una medida alocada, pues allá usted, ¿no? Y lo que después planteaba José Luis Rodríguez Zapatero era o yo el desastre, ¿no? Entonces eso no es una forma precisamente de ofrecer colaboración, ¿no? Y en segundo lugar, el Partido Popular yo creo que en estos momentos no debe de presentar ningún tipo de propuestas, porque para ello yo creo que tiene que conocer mucho mejor la situación interna. Y como la situación interna solo la conoce el gobierno, solo la conocen los socialistas, y desde luego no van a dar los datos de todo lo que hay escondido debajo de las alfombras, pues es muy difícil que el Partido Popular pueda decir en estos momentos lo que hay que hacer. Lógicamente se tiene que reservar su opinión, ¿no? Y menos pues para darles visto qué tipo de gente son estos socialistas, ¿no? Si hay que hacer una reforma dura para que inmediatamente salgan acusándoles de absolutamente todos los males habidos y por venir, ¿no? Bueno, ustedes ya saben, si siguieron el debate y si no lo habrán seguido en los distintos informativos, sobre todo en los de esta casa,
que en el discurso inicial de Zapatero estaba, vamos, en un tono absolutamente lamentable. De hecho, hasta algunos ministros ni le aplaudieron, ministros de su gobierno. Luego sí, luego se vino arriba, después de la comida, la cosa con Rajoy y tal. Pero yo no me puedo ir hoy sin que ustedes vean los pucheritos Zapatero que a estas alturas con los pucheritos. Y lo que tiene que hacer es pedir perdón a los españoles y irse. Te respeto, en primer lugar, a los ciudadanos, a quienes nos debemos. Te respeto a esta institución, a la Cámara que encarna la soberanía popular. Te respeto a todos los grupos y a sus señorías. Ese respeto es aún más profundo para mí, a mi país, a España, sobre la que expreso mi más absoluta confianza en su futuro. Ay, qué pena. Ay, sí. Qué Habla pena le da. de respeto de lo que Qué no respeto respeta. nos tiene que cada día que pasa nos cuesta un riñón que siga en la Es Moncloa. absolutamente delirante. Es decir, este señor que se ha cargado el país, propiamente, que ahora diga que respeta al país y que le augura un gran futuro. Claro, será un gran futuro porque él se va ahora, pero desde luego por nada más. Porque... Y que se ha cargado las instituciones y habla de respeto a las instituciones. Vamos, si lo más antidemocrático que ha habido desde que murió Franco ha sido el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No ha dejado ni una. No ha dejado ni una. Va a haber que hacer ni el constitucional ni las autonomías. un lavado de debe quedar alguna así pequeñita y tal, desconocida, porque todas las demás han arrasado con ellas. Bueno, pues hasta aquí nos ha dado hoy de sí los temas, que esto sigue y sigue, porque claro, como Zapatero sigue y sigue y sigue y nos dará para mucho más. Muchísimas gracias a los dos y, por supuesto, a todos ustedes por seguirnos cada miércoles, por estar ahí, por su confianza y les espero el próximo miércoles aquí en Economía para Todos, en Libertad Digital Televisión. Gracias.